Entonces, como le comentaba, siempre va a estar la clase grabada. Buenos días, de nuevo saludo para todas las personas que están viendo este video. El video que se va a ver de manera remota, todos aquellos que no pudieron estar en la clase del día de hoy. ¿En qué consistirá nuestra clase del día de hoy? Nuestra segunda clase en teoría, ¿cierto? Pero yo a ustedes les dejé un documento a leer hace más de 2 semanitas. Ese documento vamos a socializarlo en este momento. Vamos a tener unos 20 minutos, 30 minutos para socializarlo y luego comenzaremos a trabajar con la clase de hoy. La clase de hoy va a ser un poco más dinámica. ¿Cómo así? Yo voy a leer el primer tratado, la primera parte de la clase, vamos a leerla, socializarla y la voy a explicar. Y después las otras partes de esta clase vamos a hacer, vamos a hacer 2 grupos. Y vamos a hacer una actividad en clase, por decirlo así. Las personas que están en su casa les tocará solas y me enviarán ese documento. El resto, por uno solo, poner en el taller, poner una presentación, por decirlo así, poner los nombres de las 3 personas o 2 personas que van a estar trabajando y su nota será grupal con lo que ustedes realicen en ese taller. Entonces yo voy a iniciar proyectando la clase anterior, la clase les dejé para que leyeran. Yo les dejé un documento a leer. Vamos a revisar lo que entendieron ustedes de ese documento. Bueno, este es el documento que les dejé a leer, ¿cierto? ¿Sí pudieron leerlo? A ver si... Profe, pues sinceramente yo no lo leí. En No, realidad, les soy sincera, yo no tuve tiempo de leerlo, pues tenía muchísimo trabajo porque ya iba a salir de vacaciones, ayer pues salí de vacaciones, entonces tenía mucho trabajo al final y la verdad, o sea, no pude leerlo. ok. La señora Rosa. Un momentico. Profe, no, la verdad que no, tampoco pude leer, soy profe y estamos en grados y todas esas cosas. Estuvimos esta semana entregando notas y fue un poquito complicado sentarme un ratico. La señora Edith. Buenos días, profesor. La verdad es que sí hice una lectura, pero una lectura rápida. No fue muy a fondo. Fue una lectura rápida y entendí algo que, pues, lo que entendí es que el término pastoral nos están ahí explicando desde cuándo viene, desde el tiempo de Israel. Toda la historia del pueblo de Israel y donde surgieron los primeros pastores y algunas características que dan para hacer referencia a este término. Excelente. Muy bien. A ver, ¿qué más? La señora Nancy. La señora Nancy está por aquí. Nancy. La señora Nancy como que no está. Bueno, listo. Eso es muy fundamental, lo que nos dijo la señora Edith. Que este texto en sí lo que quería buscar era el fundamento lógico de la teología pastoral, de dónde comienza el término teología pastoral. Y lo busca y lo relaciona dentro de la Biblia. Es fundamental que ustedes se lean esto. Es un documento muy sencillo, apenas tiene 6 páginas, es súper cortico. Cuando ustedes lo comienzan a leer, es como un gustico y eso se lee rapidito. Entonces los invito a que para la próxima clase puedan leer el texto porque si no se lo leen, no vamos a tener continuidad de todo lo que estamos viendo en las clases. Es fundamental que cuando yo les envíe un texto a leer, lo puedan leer, porque eso es lo que va a permitir que desarrollemos la clase siguiente y ustedes tengan base.
porque si no lo leen, van a llegar totalmente despistados en la próxima clase y no van a poder entender el hilo conductor que tenemos durante todas las clases. ¿Por qué yo le mandé esta lectura y no lo vimos en clase? Ese día tuvimos, los seminaristas tuvimos una reunión a nivel de seminario de la Arquidiócesis de Cartagena y por eso no pude estar presente. Y la clase pasada fue la pastoral, fue la parte de la asamblea pastoral y obviamente estábamos, la mayoría de aquí estábamos involucrados en ella y no pudimos tampoco estar presentes. Entonces, para el día de hoy corresponde, ya les muestro, un momento. El día de hoy vamos a trabajar nuestro tercer tema. Que es un poquito más extenso. Este sí es un poco más extenso. Y más de atención. Vamos a trabajar cómo está construido el Concilio Vaticano II desde el puesto de la teología. La construcción pastoral del Vaticano II. Cómo desde la parte pastoral que estamos viendo en esta materia fue construido el Concilio Vaticano II. ¿Algunos se acuerdan de las primeras clases que vimos cuando fue inaugurado el Concilio Vaticano II, cuándo fue concluido? ¿Algunos se acuerdan? Durante el Papa Juan XXIII hasta Pablo VI. Juan XXIII hasta Pablo VI, pero ese fue el catecismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y el concilio? No me acuerdo la fecha. El 25 de enero de 1985. No, eso fue... Ese fue el No, catecismo. eso fue la Asamblea del Sino. Ese fue el catecismo. Bueno, en parte tiene un poco de razón lo que nos decía la señora Ari, ¿cierto? Que nos decía que era desde el Papa Juan XXIII. Pero ¿qué pasa? El Concilio Vaticano II en sí no se conoce como una fecha de fin. Entonces, por eso es que les decía, fue iniciada una persona, concluido por otra, pero el Concilio Vaticano II aplica para toda la actualidad, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Eso se lo voy a dejar de tareita. Me van a consultar, pero se voy a preguntarle. Yo no les puedo dar la respuesta a eso porque es algo muy fundamental que ustedes deben de saberse para toda la vida. Esto es importantísimo. El Concilio Vaticano II fue el que dividió literalmente un antes y un después también en nuestra iglesia, porque hubo un cambio muy drástico con él, sobre todo en la parte de la pastoral. Pongámonos un ejemplo cualquiera. Antes de la Eucaristía se veía en qué idioma. Nosotros hablamos, no sé. ¿En qué idioma se daba la Eucaristía antes? No, no lo tienes ya. Ahí, tranquilo. En latín. En latín, así es. Entonces, con el Concilio Vaticano II fue que la Eucaristía comenzó a darse en el idioma de las personas que estaban en el pueblo y además a darse de frente al pueblo, porque antes se hacía de frente a Dios. ¿Cómo así? Daban dándole la espalda a las personas y de frente al sagrario. Por eso es que nosotros vemos que hay capillas. Aquí, por ejemplo, en la catedral nosotros vamos a encontrar unas capillitas donde tiene el sagrario y enfrente del sagrario hay un altar. Porque antes se celebraba viendo de frente hacia el sagrario. Entonces vamos a comenzar a leer. Alguien que nos colabore con la lectura. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Este documento tiene 10 páginas, pero vamos a trabajar solamente las 6 primeras. Vamos a trabajar, yo le indico hasta qué página vamos a trabajar. Hasta aquí. Hasta donde dice cada pueblo. Antes de la cuarta parte de la oración pastoral del Vaticano. Esta parte no la vamos a ver. Vamos a trabajar las primeras. Vamos a leer, yo con ustedes voy a leer la primera y la segunda. La tercera, la cuarta y la quinta, que son un poquitico
son menos extensas que la primera y la segunda, yo voy a hacer unos grupos de trabajo. ¿Cómo así? Yo aquí tengo la opción de ponerlos por grupos. Déjenme ver si aquí te la tengo. Bueno, ahora mismo no encuentro la opción, pero vamos a trabajar en grupos estos. Si algo, ustedes se salen de la clase, de pronto aquí en el grupo están todos los números, se pueden llamar y pueden trabajar esta actividad. La idea es que esta actividad sea entregada más tarde el próximo sábado. Y además también voy a dejarles un taller de lectura que también van a entregármelo. O hagamos una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicar la primera y la segunda parte. Yo voy a formar los grupos y la tercera, cuarta y quinta parte, ustedes van a trabajarla en grupos, pero no van a hacerme trabajo, sino que van a socializarme, van a hacerme como una especie de una pequeña exposición, es decir, van a socializarme qué leyeron ustedes y qué comprendieron de esas partes, y además vamos a leer el documento que le envié, eso sí, cada uno por individual. ¿Les parece? ¿Les parece o no les parece? Creo que sí entendí. Socializar la tercera, cuarta y quinta parte. Tercera, cuarta y quinta parte yo los voy a asignar a ustedes por grupos. Las personas que no estuvieron en clase deberían de hacerlo solos. Y yo voy a preguntarle, por ejemplo, la siguiente clase, yo le pregunto, señora Katy, ¿usted con quién estaba trabajando? Y dice, no, yo estaba trabajando con la señora Edith. Entre ustedes dos, bueno, nosotros comprendimos de este texto esto y esto y esto. Y a cada uno le voy a preguntar. Voy a gastarme en la próxima clase media hora en eso, preguntándoles. Y media hora también preguntándoles de la otra lectura que le voy a enviar. O sea, entre eso vamos a gastarnos media hora entre las dos cosas. Entre esta lectura que tienen que hacer y la otra. ¿Por qué tantas cosas? Porque ya estamos casi para finalizar el año y necesitamos adelantar todo el trabajo que tenemos. Ya gracias a Dios la mayoría que están aquí ya cuentan con vacaciones o ya están más tranquilos porque algunos son de profesores, también trabajan en alguna empresa y todo, y ya está más tranquila la cosa. Entonces, hay más tiempo para realizar esta actividad. Entonces, iniciamos. ¿Sí me hice entender? Qué pena con ustedes. Sí, profe, entendido. Sí, profe. Listo, entonces vamos a comenzar. Entonces iniciamos con la oración, que es fundamental, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu En Santo. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que vamos a desarrollar esta clase a tu perfección, para que seas tú siempre guiándonos, acompañándonos, y tú seas siempre nuestro instrumento de amor, de paz y de sabiduría. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy vamos a trabajar, como les decía, la construcción pastoral del Vaticano II. ¿Alguien que me sirva como lector? ¿Puede? La Constitución Pastoral del Vaticano II. El puesto de la Constitución en el Concilio Vaticano II. A los trabajos del concilio llegaron reflexiones teológico-eclesiológico, pastorales diferentes. Por una parte estaba la de aquellos que concebían la Iglesia desde su exterioridad jurídica. Por otra, la de aquellos que partían del misterio de comunión con Cristo, desarrollado por la teología del cuerpo místico. Por otra, la de aquellos que partían de los nuevos conceptos sacramentales aplicados a la Iglesia. Un momentico, señora. Vamos a explicar esta parte. Bueno. Cuando hablamos, miremos que nos dan tres términos, ¿cierto? De la parte teológico, cuando hablamos de la teología, hablamos de Dios, del carácter de Dios. Eclesiológico, que viene de la palabra eclesia en latín, que significa de la iglesia, y a nivel pastoral. Son las tres distintas ramas que vamos a manejar en este texto. Entonces ahí están los diferentes aspectos. Uno lo centraba en la exterioridad jurídica, el otro
en la teología del cuerpo místico de Dios, y la otra parte la centrada en los conceptos sacramentales aplicados a la iglesia. Es decir, a nivel teológico se centraba en la comunión desarrollada por las teologías del cuerpo místico. A nivel eclesiológico, su teoría jurídica, y a nivel pastoral, los nuevos conceptos sacramentales aplicados en la iglesia. Recordemos que hablábamos en la primera clase que la palabra pastoral es una palabra muy amplia y muy llena de conocimientos. En ella vamos a encontrar que la pastoral siempre va aplicada en la iglesia. La pastoral es lo que es la palabra aplicada en la iglesia. Por eso que veíamos estos tres términos y las tres divisiones. Ahora sí, señora Di, qué pena con usted, continúe. La constitución pastoral del concilio fue posterior a la constitución dogmática sobre la iglesia, y por ello la concepción teológica influyó poderosamente en el desarrollo y en la discusión de la constitución pastoral. En realidad, fue deseo expreso del concilio el tratar el tema de la iglesia, tanto desde la dogmática como desde la pastoral, tanto en su visión interna y mistérica como en su proyección hacia el exterior en la acción práctica. Bueno, ahí vamos a tratar de explicar. Vamos párrafo por párrafo y vamos a ir explicando. La construcción pastoral del concilio, miremos que fue posterior a la construcción dogmática. ¿Cómo así? Lo que vamos a realizar, lo que realizamos, ese llevar la palabra de Dios, fue construida después de fijar la palabra de Dios, por decirlo así. La dogmática es toda, recuerda que el dogma es todo aquello que creemos sin ninguna evidencia, un dogma de fe. Entonces, primero se creó el dogma de fe y luego que ya creemos en eso es que se aplicó la pastoral para llevar ese dogma de fe hacia las otras personas. Ahora sí, continuemos. Dentro de la historia de la teología pastoral en la Iglesia, este texto ocupa un lugar destacado por haber sido el punto de confluencia de las nuevas teorías pastorales y de las nuevas tendencias eclesiológicas, por haber sido la primera gran palabra de Dios, dada por la Iglesia al mundo, de una manera semejante, por ser la primera vez que un concilio redactaba un texto de tales características, porque de su redacción ha brotado un nuevo sentido de la pastoral y de la presencia de la Iglesia en el mundo. El texto causó un tremendo impacto. Ya lo había causado anteriormente, cuando toda la prensa mundial se había disputado la manera de acceder a su secreta redacción. Hoy, muchos años después, quizás sigue siendo el texto más famoso del concilio. Y sin embargo, es quizás el texto más incompleto. Y esto por dos razones. La primera, por su precipitación. Comparado en su historia con otros documentos, debería haber sido trabajado al menos durante otro periodo de sesiones, con la intercesión correspondiente. Su paso por el aula conciliar fue demasiado rápido y la corrección, traducción e incorporación de las distintas enmiendas se realizó más de noche que de día, con un ritmo vertiginoso de trabajo. Pero el concilio no podía esperar más. Lo que había sido pensado para pocos meses de maduración se estaba desarrollando ya en su cuarto año, con la consecuente paralización de casi todo en la iglesia. Terminar con aquel periodo de sesiones era un acuerdo ya adoptado antes de comenzarla. Ya era más importante comenzar a ver los frutos del concilio con su renovación que seguir trabajando en el aula. Listo. Ahora leemos la segunda parte y vamos a explicar. Miremos que nos dicen que es un texto muy rico, pero un texto que parece incompleto. Y lo decía la primera parte por su precipitación. Es decir, fue escrito en muy poco tiempo. 4 años, ustedes dirán, pero un pocotón de años, 4 años para escribir un texto tan pequeño. Pero recuerden que la iglesia siempre estudia, analiza, mira y después es que habla. La iglesia por eso es que a veces se demora un poco. No es que la iglesia no reaccione de inmediato a las cosas que están sucediendo, sino que la iglesia primero analiza, mira todo el campo y mira todo para poder hablar. Y se dice que este texto
fue escrito muy rápido porque no se analizó tan profundamente como nosotros creeríamos que debería de ser, pero miremos que ha sido un éxito totalmente. Entonces, para muchos parece que fue muy precipitado, pero para otros lo ven excelente, porque fue un texto que, a pesar del tiempo que lleva escrito, es un texto que llama mucho la atención dentro del Concilio Vaticano II. Y la segunda razón, adelante, señora Edith. La segunda, por el carácter mismo del documento, queriendo ser un texto relativo al papel de la Iglesia en el mundo de hoy. No cabe la menor duda de que ese hoy ya ha pasado y es historia. De ahí que sus ideas sean actualmente menos importantes que su espíritu. Pero fue ese espíritu quien llenó a la Iglesia de esperanza y de signos de renovación. Como tal texto, hoy sigue siendo el más representativo del Vaticano II y la muestra más palpable de lo que su celebración supuso para la vida de la Iglesia contemporánea. Listo, mírenlo como les explicaba. Para muchos fue inconcluso, pero miren que este texto se ha convertido en el más representativo del Vaticano II y miren lo que dice aquí, es fundamental. Y muestra a la Iglesia o muestra el documento más palpable de la celebración que supuso para la vida iglesia. O sea, suponieron que esto no iba a ser tan palpable y ha sido mucho más allá, porque recordemos que eso no es solamente escrito por el hombre, eso es inspirado por Dios. Y por ser inspirado por el Espíritu es que llega hasta esas connotaciones. Entonces, continuamos. El texto, por ser pastoral, es fruto de una mentalidad y de una época. El agiornamento y la lectura de los signos de los tiempos fueron temas continuamente citados para reflejar el diálogo con el mundo, el desarrollo y progreso de la tradición en una acción pastoral en sintonía con el hombre, y el ver la realidad como reveladora de Dios y de sus planes, cuando se mira en profundidad. Esta lectura de los signos de los tiempos refleja con claridad el intento de la Constitución por valorar una serie de hechos presentes en nuestra historia e integrarlos en la historia de la salvación para deducir una acción adecuada. Lejos de la ausencia de todo compromiso, la postura radical de la Constitución pastoral es la de comprender la historia humana como señal reveladora de Dios y a la vez campo donde la visión de Dios transforma las realidades desde la esperanza del reino. Existía ciertamente un optimismo generalizado que hablaba de la bondad del hombre, del poder de su inteligencia, de la belleza de sus realizaciones y de la esperanza en un futuro que estaba claramente a su alcance. Y, dado los presupuestos de los que parte la Constitución, ese optimismo se manifiesta en la redacción conciliar y hace de ella un texto muy unido a un contexto. Yo creo que esta parte de aquí está más que clara. Y es fundamental esto que estoy mostrando aquí. Voy a señalárselo. Permíteme y les muestro. Esta parte es muy importante. Si pueden copiarla, mejor. Toda esta parte de aquí, perdón. Me borro. Y les subrayo de nuevo. Esa parte que está ahí, subrayada, esta parte, toda esta parte, es muy importante que ustedes la miren, todo esto. ¿Por qué? Porque es lo fundamental y la postura que tiene la construcción pastoral. Mira lo que dice, la postura radical de la construcción pastoral es comprender la historia humana como señal reveladora de Dios. A la vez, campo donde la visión de Dios transforma las realidades de la esperanza del reino. Eso es lo que busca la construcción pastoral. Comprender la historia humana como señal reveladora de Dios, es decir, comprender nuestra historia como una revelación de Dios y a la vez transformar realidades de la esperanza del reino. Eso es lo que nosotros buscamos con la palabra. Cuando nosotros hacemos una toma misionera, buscamos
transformar realidades de la esperanza del reino. Nosotros siempre buscamos, yo voy a hacer esa misión, voy a hacer esa toma misionera porque yo quiero que esa familia se convierta y desde ese día comience a creer en su diferente doctrina, comience a creer en el catolicismo. Eso es lo que indica, eso es lo que buscamos siempre con la construcción pastoral. Entonces, apúntenlo, de pronto se puede salir un examen, quizás el examen final, Dios, quién sabe. Mejor ustedes apúntenlo. Y como último de esta clase, vamos a desarrollar la segunda, que es algo de su historia. Desde dentro de la problemática que planteó la historia de su redacción, será conveniente resaltar las dificultades que provenían de. Esas son las siguientes dificultades. El abordar por primera vez un concilio, realidades cambiantes y que no permitían tradicionalmente realidades magisteriales. La inclusión y exclusión de los anexos fue la prueba más evidente como se planteó y se discutió este tema. ¿Por qué? Abordar realidades cambiantes, como cuáles, como la que explicaba al principio, la Eucaristía. La Eucaristía ya comenzaba a verse de otra forma, comenzaba a tener un idioma para cada país, para cada nación, porque el idioma se hablaba según la persona. Aquí hablamos en español, la Eucaristía es en español, no en latín, porque antes el latín solamente lo sabían los padres y las religiosas. Uno conoce como las monjas. O sea, uno iba a misa, la gente entendía en momento, pero solamente porque estaba bien, pero no sabía en sí qué era lo que estaba diciendo el padre. Otra realidad muy cambiante, por ejemplo, a partir del Concilio Vaticano II se permitió que los sacerdotes vistieran solamente con camisa de clérigo y pantalón. Antes, si ustedes recuerdan, ya las personas aquí que ya tienen más de 30, 40 años, no voy a decir quiénes son porque yo sé que a ustedes no les gusta, son unas niñitas, unas jovencitas, pero ustedes alcanzaron a conocer. ¡Claro! Ustedes alcanzaron a conocer cuando los padres solamente se vestían de sotana, no vestían de camisa y pantalón. Eso es una realidad muy cambiante que también buscó la pastora de la iglesia. Permítanme un momentico ya. Señora Di, colabóreme leyendo los 4 puntos y ya yo regreso y explico uno por uno. ¿Le parece? Listo. Dentro de la problemática que planteó la historia de su redacción, sería conveniente resaltar las dificultades que provenían de, primero, el abordar por primera vez un concilio realidades cambiantes y que no pertenecían tradicionalmente a realidades magisteriales. La inclusión y exclusión de los anexos fue la prueba más evidente de cómo se planteó y se discutió este tema. Segundo, las dudas sobre el valor magisterial de un documento de este tipo. ¿Cuál es la temática de un documento de un concilio? ¿Qué valor dogmático tiene? ¿A quién tiene que ser dirigido solamente a los cristianos o también a todos los hombres? Tercero, el universalismo en una temática y un desarrollo que rompe definitivamente el eurocentrismo en la doctrina y en los planteamientos de la iglesia. Listo, si quieres yo estoy dejando aquí. La postura que el texto plantea. Un momentico, señora, y antes de que continúe, yo dejarla aquí, pero ustedes vayan adelantando, o sea, dejen hasta cuarta lectura donde dice Juan 23, hasta que aquí está, cuando se acabe, ¿cierto? En paz me interris, que es la paz en la tierra. Y vayan leyendo ustedes mentalmente esta parte de acá, y yo ya vengo para explicar. Regálenme 5 minutitos. Correcto. Cuarto, la postura que el texto plantea, que no es justamente la de la evangelización del mundo, tal y como entonces se entendía esta, sino la de entrar en diálogo con la situación actual de la humanidad. Por eso, ni hay una filosofía ni una teología sobre el mundo en el texto. Quinto, el método que se llegó a adoptar, en vez de partir desde principios teológicos
de lo que se va deduciendo la doctrina conciliar. Se parte de hechos sociológicamente observados en los que pueden reconocerse los signos de los tiempos, de la misma manera que lo había hecho Juan 23 en la paz interna. Para aumentarle el tamaño a la letra esta. Ah, no, él la tiene que aumentar allá. Él te está proyectando. Sí. Dile, él tiene que aumentársela allá. Sí, pero en este momento él se paró un momentito y lo estamos leyendo nosotros mismos mientras él... Por eso, pero es la pantalla de él. Entonces No, yo traté de no, ampliarla, pero no pude. no es la pantalla de él. Hace rato la tenía aumentada, pero ahora se paró. Ahí, ¿ves? Ya te la aumentaron. Te la aumentaron allá, ¿sí ves? Ya. Ahí está más cómodo. Claro. Y aún sí. No, está muy chiquita. No, sí. Está muy chiquita. Incluso, espera un momento. La puedes cerrar. Exacto. Necesita permiso participante. Pero ahí ya. Ahora rato cuando él estaba ahí, estaba grande, pero ahora quedó pequeño. Él se paró y atender algo. Ahí está. Exacto. Bien. Ahora sí te la están agrandando allá, ¿sí ven?
Listo. ¿Pudieron comprender o tienen alguna pregunta del resto de posturas que ustedes leyeron, las problemáticas? Estoy preguntando una por una para que me digan su respuesta en concreto. La señora Rosa, ¿comprendió todo? ¿Alguna pregunta en específico? Bueno, todo no que lo haya comprendido, pero bueno. ¿Como cuál no comprendió? Dice, el tono y talante de la constitución pastoral es el diálogo. Diálogo no absoluto, sino como un mundo concreto y una situación concreta de la humanidad. No, esta no es la parte. Bueno, esa parte indica. ¿Qué nos indica esa parte? Que la pastoral, la construcción la pastoral siempre está basada en un diálogo. Como dice, un diálogo no abstracto, sino un diálogo con el mundo. Por eso que yo tomo un ejemplo siempre de algo muy cercano a ustedes, que son las tomas misioneras. Con usted una toma misionera, usted siempre va buscando el diálogo. El diálogo no un diálogo que vaya en la parte teológica, sino un diálogo que vaya relacionado con todo el mundo, con la situación concreta de la humanidad. Por ejemplo, si usted va a hacer una toma misionera a Santa Rita, en el sector Loma Fresca, usted comienza a hablar de sus temas en concreto, o sea, de la situación que ellos los rodea, ¿cierto? En ese momento, por ejemplo, después de la lluvia, la situación de ellos, de la inundación, uno trata de buscar relacionar siempre con la situación en concreto algo. ¿Qué hacen los padres en las homilías? Ellos, eso es una parte pastoral. Ellos explican la palabra de Dios relacionándolas con una situación en concreta que vivimos nosotros en la humanidad. ¿Sí pudo comprender? Entonces, claro que sí. Gracias. ¿por qué decía que era una problemática que se planteó? Porque en ese momento cada uno tenía que llevar una situación diferente y se podría prolongar como una problemática. ¿Alguna otra cosita? Okay. Gracias. Claro. Con gusto. Señora Edith. Señora Edith, tiene el micrófono apagado. No la estamos escuchando. Ahora sí. Ahora sí, perdón. El término eurocentrismo, el universalismo en una temática y un desarrollo que rompe definitivamente el eurocentrismo en la doctrina y en los planteamientos de la Iglesia. Ubíqueme que no lo veo, qué pena. Es la tercera de algo de su historia, las dificultades. El universalismo. Ok. Eurocentrismo en la doctrina y en los planteamientos de la Iglesia. Señora Edith, lamento decirle que también no entiende el tema, pero ya de una buscamos el significado y se lo pongo yo. Gracias, tranquilo. Sinceros. Tranquilo. A mí y también hay otra inquietud. Centrado en Europa, no sé. Sí, puede ser, porque puede ser Europa y eso, se refiere más concreta a la mirada del mundo a partir de la experiencia europea central, donde las desventajas y los beneficios para Europa, su descendencia, que se consiguen en las de otras culturas. Es decir, que se centra el pensamiento solamente en Europa. Es decir, una de las problemáticas, el universalismo, una temática no era, una temática no se hacía universal, eso era un problema, sino que, ¿qué busca con esta problemática desarrollar el Concilio Vaticano II? Que ya no solamente los textos que se saquen sean solamente para Europa, pero tenemos que Europa es el continente viejo, entonces anteriormente todo era para Europa. Y que busca que ese término sea universal, que busca que el Concilio Vaticano y que la palabra pastoral sea universal, no solamente para Europa. Y que las doctrinas de la Iglesia se centren para todos.
Eso es lo que quiere significar esa parte de ahí. Listo, gracias. ¿Entender? Sí, señor. Ok. Continuamos. ¿Quién más tiene otra pregunta? Señora Katy. No, yo igual iba a preguntar por eso mismo que no lo entendía, pero ya con la explicación ya lo puedo entender. Perfecto. ¿Y la señora Lorenza? La señora Lorenza está aquí. Bueno, no respondió. Y bueno, aquí terminamos. Esa es toda la parte. Después ya lo que dice es un complemento de lo que... Disculpe, profe, buenos días. Sí, aquí estoy. Hasta el momento, pues con las aclaraciones que se están dando, pues sí, se está por lo menos entendiendo el tema. Ok. Vamos a leer la última que de pronto, como ustedes la alcanzaron a leer incompleta, vamos a leerla completa. ¿Qué nos dice? La polémica y las fuertes objeciones puestas al texto tienen poco que ver con la realidad de lo que ocurría en el concilio. Parece que en este caso pocos padres conciliares dieron mucho que hacer, pues de hecho no se corresponde a las objeciones ni un número con las votaciones. ¿Quiénes son los padres conciliares? Los padres que ayudaron a escribir el Concilio Vaticano II. Sin embargo, el clima de caridad y diálogo hizo pulir mucho de la Constitución, de manera que la aceptación final fue grande. Esto también ha acarreado problemas a la misma redacción y a su resultado final. El texto ha querido ser tan conciliador que en algunas afirmaciones ha permanecido ambiguo o han llegado a decir todo lo que hubiera de esperar de él. El problema no es solo la Gaudium Spes, sino de gran parte del documento de los conciliares. Hubo un gran interés en todo el Vaticano II, en la presencia de la opinión de la minoría y en que el consenso fuera el mayor posible para crear unidad en vez de confusión. ¿Qué quiere decir esto? Dice que muchas de las votaciones por los padres conciliares a veces no fueron tomadas en cuenta, ¿cierto? Pero, ¿por qué esto? Porque para la construcción de un documento, cuando sale siempre un sínodo, ustedes se han dado cuenta, cuando sale un sínodo, el sínodo por cada punto tiene abajo votos en contra y a favor. No sé si ustedes lo han visto. Por ejemplo, en uno de los últimos sínodos que salió, que fue el sínodo de los jóvenes que nos entregaron en la asamblea del 2018. ¿Sí se acuerdan que era un sínodo blanquito para los jóvenes pequeños? Ahí por cada párrafo, por cada numeral, encontrábamos abajo un número de votaciones. Esas son las votaciones que realizan en los concilios para aprobar una de esas partes. Y eso lo que busca es que no haya división en todo el texto, sino que siempre haya una unidad. Siempre van a haber personas que estén en contra, pero siempre se busca que la mayoría estén a favor para que sea aprobado. El 50+1 siempre se busca. Y con esto concluimos la clase de hoy. Entonces, ¿qué queda como tarea? Voy a colocar los grupos. Los grupos son los siguientes. Profe, yo tenía una preguntita, disculpe, ¿qué es el Gaudium et Spes? No lo vi, ¿cómo es que? Eso es un texto. Eso es en latín. Ya les digo. Permítanme un momentico. Evangelii Gaudium. Eso fue un texto que sacó la iglesia. Pero recordemos que siempre en los textos nosotros vamos a tener el término, en la primera frase de cada texto nosotros vamos a tener siempre qué significa el término. El término significa la iglesia en el mundo contemporáneo. Gaudium et Spes. No se lo traduje literalmente, porque a veces uno en el latín traduce literalmente y no tiene el mismo sentido. Entonces, por eso... ¿En el mundo qué, profe? ¿Cómo? ¿En el mundo? La iglesia en el mundo. La iglesia en el mundo contemporáneo. Gracias.
Eso es lo que significa. Es un documento de la iglesia. Se llama Gaudium et Spes. Es un documento que salió antes del Vaticano II. Perdón, salió dentro del Vaticano II. O sea, después del Vaticano II, ahí encontramos el Gaudium et Spes, que nos hablaba de la iglesia en el mundo contemporáneo, con los cambios que hablamos al principio que se realizaron con el Concilio Vaticano II. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, duda hasta aquí? Ninguna. Bueno, vamos a realizar lo No, siguiente. profe, bueno, yo sí le voy a decir sinceramente, a mí, bueno, esta parte teórica me cuesta bastante, o sea, no sé, a mí desde que hice el primer módulo, pues la parte teórica siempre me ha costado bastante, entonces yo tengo que leer muy detenidamente, tratar de entender cada una de las palabras de pronto que son un poco más difíciles de comprender, buscar en el diccionario, porque, bueno, esta parte teórica es lo más importante, pero a mí me cuesta muchísimo a veces comprenderla, no sé si por la terminología que se utiliza, pero en realidad es algo que me cuesta y me da bastante durísimo. Ok, tranquila, no se preocupe, señora Katy. Vamos a hacer lo siguiente. Eso es lo que le iba a comentar. Yo voy a armar los grupos, ¿cierto? ¿O cómo les queda mejor trabajar individual? ¿Cómo sienten ustedes que les queda mejor? Coméntenme, ¿qué les parece? No sé. Voy a reactivarles el audio todo. Acéptenme todas las vamos a tener todo el audio activado, vamos a hablar. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, me parece que podía ser una experiencia interesante. No lo habíamos hecho nunca, entonces podríamos probar a ver cómo nos va. Listo, eso yo les voy a asignar a ustedes grupos. Las personas también que no pudieron estar en las clases, yo les voy a comentar y también les voy a asignar un grupo. ¿Qué vamos a hacer? Como les explicaba, ustedes en grupo van a leer la tercera, cuarta y quinta parte. No se metan con la sexta. Solamente tercera, cuarta y quinta parte, que miren que es corto. Es el método de la construcción, el cristocentrismo de la Constitución, las ideas y las ideas de la Constitución. Esas son las partes que ustedes van a leer. La valoración pastoral del Vaticano II, no se metan con eso. Solamente esas tres cosas que yo les indiqué. Y la próxima clase yo les voy a preguntar por cada grupo de trabajo, alguno de los dos me habla. Si no entienden lo que están leyendo, no tengan miedo, escríbanme. No me llamen porque de pronto en ese momento estoy ocupado y no le quiero quedar mal diciéndole que me llamen y después no les vaya a contestar. Porque ahora mismo estoy, como se dan cuenta, estoy acá en la parroquia de misión y estoy atendiendo el despacho. Entonces paso un poco ocupado y no paso con el celular encima. Pero ustedes escriban, me envían una nota de audio que yo la escucho y con mucho gusto les resolveré sus preguntas. Entonces vamos a realizar eso. Van a leer esto y la próxima clase vamos a socializarlo. Y de ahí, de esa socialización, yo voy a tomar la segunda nota de ustedes. ¿Les parece? No va a ser un taller, sino la socialización. ¿Qué les parece? De acuerdo, profe. Profe, está bien. Listo. Entonces, y además les voy a enviar la cuarta clase, que sería la clase que van a leer y vamos a socializar después de socializar esto. Y en la próxima vamos a trabajar la quinta clase. Vamos a dejar hasta la quinta clase en la próxima clase, para ya estar entre comillas al día, por decirlo así. Entonces, los grupos van a ser los siguientes. La señora Lorenza va a trabajar con la señora Rosa. Ok. Y la señora Edith con Katy. En el grupo están los números. De igual forma, ustedes ahí ya se pondrán en contacto, qué día tienen más disponibilidad y podrán trabajar. Entonces ya yo con esto tomaré asistencia en la plataforma que ya está habilitada. Voy a subirle todas las clases que ya hemos dado para que ustedes puedan encontrarlas ahí. ¿Vieron? Entonces finalizamos nuestra clase con una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por la posibilidad que nos da de estar aquí reunidos para adquirir tus conocimientos. Gracias, Señor, porque nos permitiste absorber como esponjas esto que tú quieres que aprendamos para el reino de los cielos. Te pedimos que tu Espíritu nos acompañe y que así como vemos en estos documentos la acción pastoral, podamos aplicarla en nuestra vida como seres cristianos, unos laicos muy prometidos,
en todo momento. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan nuestro pan de cada día, perdona Como también las no no nos dejes caer en tentación. Amén. A ti, Madre Santa, te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros en todo momento de nuestra vida y te hagamos una rosa diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre ruega de por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ahora y en nuestra muerte. Amén. Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Amén. tengan un feliz día. Gracias, Padre. Igual, profe. Gracias, Bendiciones. profe. Igual para usted. Bendiciones Buen día. para todos.